Ok, ya estamos con la grabación activa. Bienvenidos todos a esta primera semana del módulo 4, Auditoría y Norma ISO 13485, su versión vigente que es la del 2016. Este es un módulo súper interesante, pues como lo indica el título, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de lo que son las auditorías, cómo consiste el proceso, la relevancia que tienen. Vamos a conocer otras normas ahí, digamos, de forma pinceladita y luego, obviamente, en otras clases empezaremos a ver propiamente lo que es la norma ISO 13485 específica para industria de dispositivos médicos, lo que vamos a encontrar dentro de la norma y cómo es que se aplica a la empresa. Como siempre, recordarles que tienen ahí disponible el chat para que puedan hacer sus aportes o bien, si quieren utilizar pues el micrófono y también participar activamente, pues bienvenidos sean. Ok, bueno, vamos a empezar por conocer un poquito lo que son los sistemas de gestión de la calidad por sus siglas SGC, que de hecho es importantísimo que vayamos familiarizándonos con algunos términos y también con algunos acrónimos porque son bastante comunes, ¿verdad? En lo que es la parte de calidad. El sistema de gestión de la calidad, pues, es una serie de esfuerzos y de, digamos que aportes e implementaciones que la empresa tiene que hacer a nivel de todos los procesos que se realizan con el ánimo inclusive de poder ir cumpliendo con los requerimientos de la norma ISO 13485. Ahora, ¿qué podemos encontrar o qué elementos contempla un sistema de gestión de la calidad? Muchos. Aquí en esta imagen pues está obviamente de forma muy resumida, pero vamos a ir ampliando por lo menos lo que más nos interesa. En este caso podemos ver que se contemplan elementos como lo que es la gestión de cambios en temas de diseño, en temas de revisiones de riesgo, las acciones correctivas y preventivas que son esenciales para ir afinando todos los procedimientos y de esta manera verificar la efectividad pues de los que ya están implementados, aspectos relacionados con la responsabilidad de la gestión por parte de todos los mandos, ¿verdad? No solamente los mandos altos, sino también los mandos medios, aspectos de auditoría interna, el manejo de los recursos, las competencias que tienen los empleados en temas de capacitación, de preparación, de formación, aspectos de infraestructura, ambiente de trabajo, también la vigilancia del producto en elementos como son el manejo de las quejas, el monitoreo de riesgos y una vigilancia constante, y también el control del diseño, donde se contemplan tanto las entradas como las salidas que participan en todos los procesos de transformación. Y de esta manera pues se verifica y se valida si están acorde con los requerimientos que el cliente ha solicitado. Y por último, el control de la producción y de los procesos, ¿verdad? Que aquí hay que conocer, por supuesto, los requisitos del cliente, la calidad de los proveedores y también la identificación y trazabilidad de todas las gestiones que se hacen a nivel de empresa. Esto, repito, una forma muy resumida, pero vamos a ir ampliando poquito a poco. ¿Qué es un sistema de gestión de la calidad? Bueno, entonces, pues parafaseando, antes les explicaba un poquito, ¿verdad? En términos muy sencillos, aquí ya desarrollamos una definición un poco más estándar y nos dice que es el conjunto estructurado de políticas, procesos, procedimientos, recursos y responsabilidades que una organización implementa para asegurar que sus productos cumplan de forma consistente con tres cosas: con los requisitos del cliente, con las normas que están aplicables y con los reglamentos legales. Tiene que haber un equilibrio perfecto en esos tres elementos. Y en industria de dispositivos médicos, el sistema de gestión de calidad tiene un propósito crucial, que es garantizar la seguridad y la eficacia del producto durante todo su ciclo de vida. Y vean lo importante, ahí dice todo, no dice que se va a garantizar la seguridad cuando se entregue el producto.
o cuando el producto se está fabricando, no, es todo, un todo, desde lo que es la confirmación con proveedores, la entrega de las materias primas, la asignación de tareas, la manufactura y transformación del recurso, las pruebas que se le aplican al producto, el envío del producto cuando llega a manos del cliente e inclusive el seguimiento que se le da frente a alguna queja o al requerimiento de algún tipo de soporte. Todo eso, ¿verdad? Es cubierto, por decirlo de alguna manera, gracias al sistema de gestión de calidad que la empresa tenga implementado. ¿Cuáles son los componentes principales de un sistema de gestión de calidad en industria médica? Bueno, estos que vemos en pantalla, la política y objetivos de calidad, todas las empresas deben contar con esto. Debe haber una buena gestión documental, debe haber una gestión del riesgo, específicamente hablando de la ISO 14971, gestión de cambios, control de diseño y desarrollo, control de producción y procesos, gestión de proveedores, el control de las no conformidades y las CAPA, la trazabilidad y registros, las auditorías internas, ahí está resaltado en amarillo porque hoy vamos a enfocarnos en esto, y la revisión por la dirección. Así que son bastantes componentes los que las empresas deben desarrollar para hablar de que tienen un sistema de gestión de calidad. Y siempre dentro de la materia también necesitamos conocer o repasar al menos lo que son los ciclos de Deming o el ciclo de Deming, también llamado o conocido por sus siglas, como vemos ahí en pantalla, PHVA, que hace referencia a 4 etapas o 4 pasos que son cíclicos, de ahí pues el nombre, ¿verdad? Hacen referencia a una etapa de planificación, una etapa de hacer o de ejecución, una etapa de verificación y finalmente una de actuación, y se repite el ciclo. ¿Qué es este ciclo? Pues bueno, esto es un modelo desarrollado por el señor William Edward Deming que consistió en enfocarse en la mejora continua por medio de la identificación de aspectos que permitan el cambio constante en las organizaciones, cambio constante. Las empresas no pueden ser elementos inflexibles, sino que por el contrario deben estar abiertas a cambios constantes. De ahí, ¿verdad?, que haya una adaptación a las mejoras, a los avances tecnológicos, a los requerimientos, a las exigencias del cliente. Entonces, a través de esta flexibilidad que se logra con un ciclo de Deming, esto es posible en las empresas. ¿Qué significa entonces implementar un ciclo de Deming? Bueno, implementar este ciclo significa generar un proceso, ¿verdad?, donde se va a gestionar precisamente esos 4 pasos a través de la secuencia continua, como vimos en la imagen diapositivas atrás, de planificar, ejecutar, evaluar y mejorar en ese orden. Este ciclo es un método estructurado. Esto quiere decir que yo no puedo hacerlo de forma desordenada. Tengo que seguir esa línea, ¿verdad?, de pasos o ese orden de pasos para asegurar que el proceso, cuando se implementa, va a permitir el cumplimiento de objetivos, va a permitir un control adecuado y también una mejora sistemática de lo que se está aplicando o generando. ¿Qué pasa después de una implementación completa de un ciclo de Deming? Bueno, les decía hace un ratito, el ciclo vuelve a comenzar. Eso es lo que pasa. Cada interacción de las 4 etapas de este ciclo hacen un proceso, hacen que los procesos que se están mejorando sean más robustos, tengan menos errores, cumplan mejor los requisitos regulatorios y también aumente su eficiencia. O sea, las 4 ventajas o beneficios son sumamente, digamos que palpables. Y pues ustedes saben que a mí me gusta en algunas ocasiones, de pronto para ampliar o aclarar mejor la materia, dar algunos ejemplos un poquillo más prácticos. Y no quisiera que piensen que tengo hambre porque ya comí, pero generalmente se me da mucho dar ejemplos con temas de alimentos o temas de compras regulares.
Pero aquí en este caso, ¿verdad? Para efectos puntuales, yo quiero que ustedes se imaginen por un momentito, ¿verdad? Que van a hacer alguna receta. No voy a decir cuál para que ustedes piensen en la que más les parezca. Y nunca la han hecho. Probablemente van a buscar un recetario, van a leerlo y van a ir siguiendo los pasos. Cuando finalizan el proceso, probablemente el producto, la receta, el plato de comida que ustedes lograron esté bueno, pero tal vez no tan bueno. ¿Qué va a pasar? Aplicando, por ejemplo, un ciclo de Deming, la próxima vez que yo vuelva a hacer la misma receta con base en la experiencia, puedo ir haciendo modificaciones o cambios que me van a permitir que el resultado de pronto sea mejor, porque eso es lo que se busca, que sea mejor. Ahora, si yo lo hago por una tercera vez, se espera que sea todavía mejor. Y el ciclo de Deming, eso es lo que nos dice, cuando ustedes o la empresa implementa esta filosofía o esta estrategia en algún proceso específico, lo que se va a generar, ¿verdad? Precisamente son estos 4 beneficios: robustez, menos errores, mayor cumplimiento de requisitos y un aumento de eficacia, porque se empiezan a quitar, como decimos popularmente, las pulgas, esas deficiencias, esas irregularidades en el proceso se van a ir puliendo hasta que se logren resultados más óptimos. Y también otro aspecto súper importante, ¿verdad? Que todo esto va a ir amalgamado, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo, son las auditorías. Para algunas personas, cuando escuchan el término, hasta que se asustan, ¿verdad? Algunos dicen, uy, profe, hasta que se me paró la peluca cuando dijo el nombre, porque de pronto por ahí, cuando han experimentado o participado de ser auditados, saben que la experiencia es bastante tensa, ¿verdad? No es algo así como para ponerse a reír ni a vacilar, sino que hay mucha presión en el entorno, pero vamos a ver la relevancia que tienen las auditorías precisamente en empresas de dispositivos médicos. Y para esto vamos a tomar de referencia la ISO 19011, su última versión 2018. Esta ISO consiste en directrices para auditorías de sistemas de gestión. Esta es una norma internacional, como todas las ISOs, que establece las directrices específicamente para auditar sistemas de gestión. Y vamos a encontrar en ella principios de auditoría, la gestión de un programa de auditoría, la realización de auditorías, competencias y evaluaciones de auditores. O sea, que en esta ISO o en esta norma vamos a ver los lineamientos en forma de orientación para que el auditor pueda implementar un programa de auditoría eficiente. ¿Y qué encontramos en esta norma? Pues mucha información. En este recuadro pues tenemos algo bastante concreto, muy resumido, ¿verdad? Inclusive solo se están contemplando los capítulos más relevantes. Generalmente los primeros capítulos son muy generales. Vamos a encontrar generalidades de la norma, términos, aplicación, alcance. Y ya a partir del capítulo 4 es donde empieza, por así decirlo, la carnita, ¿verdad? Lo sustentoso o lo fuerte de la norma. Específicamente en el capítulo 4, que tiene como título Principios de Auditoría, ahí, ¿verdad? De forma muy puntual se puede encontrar información acerca de la integridad, la presentación justa, el debido cuidado del profesional, o sea, del auditor, el manejo de la confidencialidad, la independencia, el enfoque basado en evidencia y el enfoque basado en riesgos. Y el propósito, ¿verdad?, de este capítulo va a ser asegurar que la auditoría se realice con ética, con objetividad, con evidencia confiable y con un enfoque preventivo. Vean qué importante. O sea, para aquellos que no se lo habían de pronto imaginado, las auditorías no son procesos que la gente se inventa, ¿verdad? Sino que tienen una base internacional, si lo tomamos como es la norma que estamos viendo, que inclusive genera esa guía para que todo el proceso pues sea transparente, sea objetivo, sea eficaz. En el capítulo 5 sobre la gestión del programa de auditoría se va a encontrar aspectos como el establecimiento del objetivo del programa, la evaluación de riesgos y oportunidades, la definición del alcance, métodos y criterios, asignación de roles y recursos, implementación, seguimiento y mejora del programa.
Y para este caso, el propósito va a ser garantizar que las auditorías se planifiquen, administren y mejoren de forma sistemática, asegurando eficiencia y consistencia. En el capítulo 6 se encuentra la realización propia del proceso de auditoría. Ahí van a desarrollarse elementos como el inicio de la auditoría, la revisión documental, cómo es que se hace, la preparación de un plan de auditoría, la ejecución en el sitio, ¿verdad?, que se va a auditar, la recolección de evidencia, en la redacción de los hallazgos, la reunión del cierre y el seguimiento posterior. Para este capítulo, el propósito es definir paso a paso cómo se ejecuta una auditoría, desde la planificación hasta la acción o acciones posteriores al informe. Luego, en su capítulo 7, encontramos las competencias y evaluaciones de los auditores. Ahí van a desarrollarse, ¿verdad?, una serie de lineamientos sobre las competencias que se requieren para que una persona que quiere asumir el puesto de auditor pues pueda ejecutar efectivamente sus funciones. ¿Cuáles deberían de ser los conocimientos técnicos y sectoriales, los atributos personales, la evaluación del desempeño del auditor y el desarrollo de competencias? ¿Y para qué es este capítulo? Para asegurar que los auditores que participen tengan habilidades, conocimientos y comportamientos necesarios para auditar con eficacia y rigor técnico. Y también por ahí aparecen pues unos anexos que van desde el A hasta el F, que son guías complementarias, llamémoslo así, unas ayudas que se pueden utilizar obviamente para ir afinando detalles durante el proceso de auditoría cuando se aplica. Entonces, viendo esto, es súper importante que definamos qué son las auditorías. Pues bueno, la norma 19.011 dice que la auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de la auditoría. O sea, en la auditoría se van a establecer cuál es el objetivo de ir a hacer una auditoría. No es ir a caerle mal a la gente, no es ir a joder, a molestar, no. Es ir a verificar si el proceso, el procedimiento, la forma en que está desarrollando las actividades de la empresa se están ajustando o alineando a regulaciones inclusive hasta internacionales. Entonces, durante ese proceso de revisión hay que buscar evidencias, ¿verdad? Porque en las auditorías no es lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que a mí me parece, no, es lo que la evidencia demuestra. Las auditorías son el mecanismo entonces por el cual la organización va a identificar proceso a proceso las debilidades, las fortalezas y las oportunidades de mejora que tiene el sistema integrado de gestión que se haya implementado, por lo cual la auditoría es el punto de partida para analizar y planificar las acciones de acuerdo con lo revisado en los hallazgos que permitan tomar las decisiones necesarias para encaminar a la organización hacia la mejora continua. La auditoría es un medio para evaluar la eficacia del sistema integrado de gestión, identificar riesgos y determinar el cumplimiento de los requisitos. Entonces, para aquellos que hemos participado siendo auditados, solo vemos, como dicen, una colita, un pedacito de todo el proceso que el grupo o el equipo de auditores realiza, porque es bastante amplio y complejo. Entre más grande la empresa, más complejo el proceso. Los objetivos de la auditoría son dos. El primero es examinar. ¿Qué se va a examinar? Bueno, primero, si se cumplen los requisitos, si hay conformidad con los intereses de la organización y que los objetivos tengan el desempeño esperado. Y además, identificar problemas, riesgos y oportunidades de mejora en la organización. Hay dos tipos de auditorías, la auditoría interna y la externa. La auditoría interna es realizada generalmente por personal que pertenece a la empresa, o sea, muy probablemente algunos de ustedes habrán observado que en la empresa donde han trabajado o trabajan hay un departamento que se llama así, auditoría.
Algunos les cambian el nombre para sonar más bonito, consolidados. Pero bueno, el tema aquí es que ese departamento tiene como función realizar auditorías internas a su propia empresa. Ahora bien, también están las auditorías externas, que son necesarias. Esto quiere decir que son contrataciones que hace la empresa a otro negocio que se dedica solamente a esto, a auditar. ¿Y por qué se va a contratar gente de afuera teniendo su propio departamento? Bueno, porque se busca la objetividad. Aunque vimos antes y vamos a ver en un ratito aspectos propios de las competencias y de las responsabilidades que tienen los auditores, yo les pongo un ejemplo muy claro, ¿verdad? Es muy difícil que si yo soy un auditor interno, estoy en planilla de la empresa donde trabajo y resulta que yo vengo y encuentro algo que no está bien, que es preocupante, y yo vengo y hago mi trabajo y obviamente realizo un informe, digo, bueno, yo encontré tal cosa, la evidencia tal cosa, esto hay que cambiarlo, mejorarlo, y en esa investigación o en esa evidencia sale, como decimos popularmente, rascando a alguien, ¿verdad? Que está haciendo tal vez algo indebido, algo eh, que no está bien legalmente hablando. ¿Qué pasaría? Que puede darse que cuando yo hago la salvedad y a mí me manden a llamar y me digan, mire mamita, usted quédese callada, no diga nada, yo lo voy a resolver, quíteme esa información de ese informe, usted no va a decir nada. Eso puede pasar perfectamente. Entonces, ante ese riesgo es que las empresas están obligadas a contratar servicios externos, porque es menos probable, ¿verdad? Que se puedan manipular, ¿verdad? Las evidencias encontradas por gente externa. La gente externa lo contrataron y le dijeron, usted tiene a cargo auditar esto, le vamos a pagar tanto, bueno, más bien los que cobran son ellos, en tanto tiempo y los resultados pues nos lo entregan. Todo, si todo está bien, perfecto, pero si no todo está bien y aparecen un montón de cosillas ahí que no están claras, ¿verdad? Pues ahí, como dicen también popularmente, vuelan cabezas y ahí no hay nada que hacer. Entonces, la auditoría externa, como dice el texto, se realiza por auditores que no laboran dentro de la organización. Generalmente este auditor tiene sus propias consideraciones dentro del proceso de auditoría, lo que ya decía, en lo que respecta a métodos, técnicas y herramientas. En otras palabras, es realizada por clientes reguladores, perdón, o entes certificados. Inclusive hay, eh, llamémoslo así, requisitos para poder optar por una certificación ISO y es que estén auditados. Entonces, pues no hay de otra, hay que hacer o exponer, ¿verdad?, la empresa a una auditoría externa. Muchos clientes, inclusive a veces piden como requisito antes de contratar los servicios de una empresa, ver los resultados de auditorías aplicadas. ¿Cómo se complementan las auditorías internas y externas? Vean qué interesante acá. Porque no son enemigas, tienen que trabajar de alguna manera, ¿verdad? De forma de la mano. La auditoría interna, que ya les explicaba, que son auditores propios de la organización, pues van a hacer su labor, van a estar en una constante verificación de que los procesos se están cumpliendo, pero puede hacer que estos mismos colaboradores no hayan identificado todo. Y para eso la auditoría externa, ¿verdad? Que se piensa es más preparado, de pronto tiene un mayor expertise en el tema, pueda descubrir aquello que auditoría interna no logró detectar a tiempo. Entonces es un trabajo en conjunto. Lo que una parte logró y mejora y ajusta, otra parte pues obviamente va a reconocer el buen trabajo, pero si detecta alguna deficiencia pues igualmente va a hacer la salvedad. Y como vemos aquí en esta imagen, pues al final los resultados se comparten. Si hay ineficiencias, si hay oportunidades de mejora, todo eso se va a compartir de un lado a otro. O sea que se van a complementar. Y esto obviamente es lo que se busca a través de la mejora de un sistema de gestión de calidad, que siempre hayan acciones correctivas y que se implementen esas mejoras. La auditoría no solamente es para decirle a usted
hizo mal esto, esto y esto y chao. No, la auditoría es que frente a evidencias de no conformidades se pueda dar un seguimiento, se puedan dar acciones y hacer correcciones. Bien, hay algunos criterios de auditoría, ¿verdad? Que son súper importantes aquí de manejar. ¿Y qué es un criterio? Bueno, vamos a decir que son las referencias contra las cuales se evalúa un proceso, un sistema o una organización durante una auditoría. Los criterios están relacionados con el cumplimiento, la conformidad y el desempeño. Vamos a ver qué significan esas tres palabritas. El cumplimiento es el grado en que una organización sigue leyes, reglamentos o bien obligaciones externas que son obligatorias. En auditoría, el auditor tiene que verificar si la empresa cumple con requisitos legales relacionados con dispositivos médicos, por ejemplo, regulaciones de un ente sanitario, requisitos de seguridad, normas obligatorias. Y generalmente el cumplimiento va a responder a una pregunta que es, ¿se cumple con las leyes? Luego tenemos la conformidad, que es el grado en que un proceso, producto o sistema satisface los requisitos definidos por la propia organización o por normas voluntarias. En auditoría, el auditor va a evaluar si la empresa cumple con criterios internos o normativos voluntarios, como por ejemplo la 13.485 que veremos en el otro módulo. Procedimientos internos, manuales de calidad, especificaciones técnicas. Entonces, ¿qué pregunta podríamos hacernos para hablar de conformidad? ¿Se sigue lo que se dice que se hace? ¿Se sigue lo que se dice que se hace? O sea, porque recordemos que en el papel yo puedo poner 1000 maravillas, pero en la práctica se cumple. Ahí hay que cuestionar esa parte. Y ya estaríamos hablando entonces de conformidad. Y por último, el desempeño, que es el otro criterio, que habla sobre la medición de qué tan bien se ejecuta un proceso o sistema en términos de eficiencia, eficacia y resultados. En auditoría, el auditor evalúa la capacidad del sistema para alcanzar objetivos, indicadores, reducción de errores y mejora continua. Aquí la pregunta que se utiliza es, ¿funciona bien el proceso? Entonces, con esas tres preguntas, ¿verdad? Se pueden desarrollar o podemos hablar de criterios de auditoría. Y como lo decía hace un rato también, el auditor no trabaja por emociones, por sentimientos ni por chismes. Él debe trabajar por evidencia. Y las evidencias, pues obviamente se pueden obtener a través de cuestionamientos como estos que acabamos de ver. Ejemplos de criterios de auditoría. Vamos a ver un ejemplo sencillo, específico de industria de dispositivos médicos. Si un auditor, si un auditor viene y dice, bueno, vamos a revisar el proceso de control de esterilización. Los criterios que puede incluir en este proceso de auditoría serían verificar los procedimientos internos de esterilización, los parámetros validados en el registro de validación, los requisitos regulatorios de la auditoría de la autoridad sanitaria y la ISO 11135, porque específicamente si en este caso de esterilización se utilizara el óxido de etileno, utilizaríamos como referencia esta norma. El auditor, ¿qué va a hacer? Pues va a comparar lo que ocurre en la práctica con lo que dicen los criterios. Por eso es importante hablar de criterios. Bien, hago aquí una pequeña pausa. Me gustaría saber si hay alguna pregunta por el momento o alguien quiere hacer algún aporte. No sé si alguien ha participado de auditorías que de pronto quiera compartirnos su experiencia. Gracias a los que confirman que está claro. Ok, bueno. Principio de auditoría. Ah, ok, gracias Cindy por la participación. Dice, sí he participado en auditorías en DECRA. Ok. ¿Y cómo me le ha ido? Cuénteme. Llegó y la realizó. Ok. y corríjame, o más bien confirme, es full estrés, ¿cierto? Por más preparado
Y dice por acá, muy bien, solo que nos despidieron la semana pasada. ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, Cindy, qué tirada! ¡Qué torta! Ay, Dios mío, bueno, ay, Dios primero que se le aparezca otra oportunidad ahí de trabajito. Pero bueno, de ahí, lamentablemente a veces las auditorías generan este otro impacto. No es el que uno quiere, ¿verdad? Pero a veces sí, cuando empiezan a hacer este tipo de trabajos, pues lo que se busca es ir afinando, mejorando, corrigiendo y lamentablemente a veces por decisiones inclusive de la gerencia, no se complican mucho y dicen, no, despidamos gente y traigamos gente de afuera y las volvemos a capacitar. Eso puede pasar, ¿verdad? Pero no fue la auditoría, fue la empresa, perdieron contrato con el cliente. Ah, ok, ok. Qué interesante, esto. Pero bueno, dichosamente la industria médica, como le hemos dicho, vino para quedarse y está creciendo. No sé si ustedes han visto últimamente, ¿verdad? Los reportajes de esta empresa que viene para instalarse en Heredia, donde se van a ofrecer más de 6.000 puestos de trabajo. Así que hay que ahí estar pilas en esta parte y obviamente la formación que ustedes están recibiendo pues va a ser también de mucha ayuda. Gracias, Cindy. Muchos éxitos, de verdad. Compañera Amber. Buenas noches, Hola, buenas ¿cómo estás? noches. ¿Todo bien? Bien, bien, ¿y usted? Mira, donde yo trabajo hacen auditorías, digamos, hacen Ujú. varias auditorías, pero anualmente hacen una que es entre los mismos operarios, Ajá. como para saber, digamos, siempre hacen las normales que viene el ingeniero con el de calidad o así, pero también hacen una que es anual, que es para saber entre los mismos operarios que están haciendo mal y poder reportarlo. Ujú. Sí, eso inclusive a veces son mecanismos propios del negocio. Yo recuerdo que en algún momento en la empresa que se hacía algo, pero era a nivel de recursos humanos que se llamaba Auditoría 360 y específicamente era, usted viene a calificar a su jefe lo califica a usted, el jefe del jefe lo califica y ahí va, o sea, es un 360, todos se califican entre todos y esto pues Sí, genera muchas ventajas porque hay cosillas que de pronto pasan por fuera. A veces hay jefes que dicen, no, hombre, a mí nadie me hace nada, yo hago lo que me da la gana. Pero cuando se aplica este tipo de estrategias, tienen que ponerse las pilas, ¿verdad? sí, cuando nos tocó auditar, lo que nos tocaba era como cada uno nos tocaba una hoja diferente y éramos un grupo. Ajá. Entonces, digamos que nos decía, hay un departamento que se llama FDS, es donde están, donde meten líquidos que no pueden estar en cualquier lado. Entonces hay que ir a fijarse a ver si la fecha de vencimiento está bien. O las celdas, me imagino que sabe que son celdas, que son cuando hay un material que está malo. Ujú. Verificar que la celda esté bien la fecha, digamos, se supone que en la celda no puede haber un material de hace 3 meses, debe tener mínimo un mes ahí y ya después se desecha. Ujú. Ok, Y ok. eso, entonces, digamos, y también así como lo que es las máquinas, que tenga el procedimiento abierto Ok. y así. Está bonito, está muy bonita esa dinámica porque inclusive pues genera una participación más activa de todos los colaboradores. No es solamente hago mi trabajo y no me importa lo que hagan los demás, no, me involucro más, ¿verdad? Y eso está muy bonita esa dinámica, Cindy. Más bien ahí es, perdón, Amber, gracias por compartirla. Excelente. Viendo acá también Cindy que levantó la mano. Sí, buenas noches. Hola, hola. Sí, sí, también en donde yo trabajaba en otras empresas realizan lo que son las auditorías Ujú, internas entre departamentos, hacen lo que es las 5S, el EPP, ¿verdad? Equipo de protección personal, cómo ujú. lo aplica uno en el día a día. Entonces es como para ver qué tanto conocimiento tiene el operario al realizar ¿verdad? Lo que es la limpieza de línea, cómo lleva la producción, la calidad y todo eso. Excelente, excelente. Muchas gracias, Cindy. Y Con gusto. también aquí leo la participación de Dylan. Bueno, Dylan, esperemos que no sea su caso, pero si hubiera ahí un corte también de trabajo, pues igualmente éxitos para usted. Igual, esto es una industria con mucho movimiento, ¿verdad? Y generalmente, pues cuando los colaboradores han participado, ya tienen experiencia en una empresa de industria médica, se les facilita muchísimo encontrar
oportunidades en otra o en la competencia, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Pero sí, en términos generales las auditorías son necesarias. Algunas dirán, qué pereza, qué aburrido, esto no me gusta, pero es necesario, es la única forma de garantizar que las cosas se estén haciendo bien. Es como un chequeo médico. Si usted no se hace chequeos médicos en 4 años, va al doctor, bueno, aparte de la regañada que le va a pegar, cuando lo manda a hacer exámenes, y qué tal si en los exámenes aparecen cosillas no muy bonitas, no muy agradables. Y no se queje, es que usted tenía la obligación de estar en una constante chequeo de su salud. ¿Cuánto más, verdad? Si estamos hablando de dispositivos médicos, que todos los procesos estén bien controlados, precisamente para garantizar esa calidad que se está gestionando. Bien, hablábamos hace un ratillo, ¿verdad?, de lo que eran los principios de auditoría, los auditores, esas personas que van a desarrollar esta importante labor. Y resulta que deben de tomarse en consideración pues algunos elementos para que el proceso sea fiel a los resultados que se generen. Por ejemplo, el tema de la integridad, ¿verdad? El auditor o los auditores que participan deben actuar siempre con total honestidad, con ética, con responsabilidad en todas las etapas del proceso. Y también algo importante, debe incluir esta conducta ética algo que se llama confidencialidad, transparencia y respeto por la información sensible. Los auditores tienen acceso a toda la información, hasta los secretos más oscuros de la empresa. Pero ellos, ¿verdad? De acuerdo a lo que dicta la norma, tienen que guardar secreto, ¿verdad? El secreto de los datos a los cuales tuvieron acceso. No es que se van a ir a tardear allá a un bar a tomarse algún fresquito, ¿verdad? Y el tema de conversación va a ser hablar de todos los secretos de la empresa donde estaba trabajando. Jamás. Porque donde se evidencia, ¿verdad? Que una persona está incurriendo en esta falta, bueno, ni les digo, o sea, no, un despido no es nada comparado con lo que esto implica a nivel legal, ¿verdad? De demandas, inclusive hasta millonarias. Y obviamente casi que queda vetado para no volver a ejercer ese tipo de labor. La presentación imparcial. ¿De qué? De los hallazgos, las conclusiones y de los reportes que hagan los auditores. Estos deben ser veraces, exactos, sin ocultar hechos ni exagerarlos. Hay que garantizar siempre la objetividad de la información. La diligencia profesional. Los auditores deben aplicar el cuidado, la competencia técnica y el juicio profesional apropiado. Implica prepararse, revisar cuidadosamente y el uso responsable de las metodologías. No va a llegar a batear. La confidencialidad, que ya lo mencionábamos, la información recopilada durante la auditoría es privada y debe protegerse. No debe utilizarse para obtener ventajas personales o para perjudicar a la organización. Jamás se le va a vender la información a la competencia, ni amenazarla con que yo tengo este dato, si usted no me paga tanto, voy a publicarlo. No, ese tipo de cosas jamás. Independencia. El auditor debe ser independiente del área auditada, evitando conflictos de interés. Es esencial para mantener imparcialidad y credibilidad. Ejemplo, si yo trabajo para X empresa, ¿verdad? Soy jefe, ¿verdad? De un área X, y resulta que viene auditoría externa y uno de los auditores es un primo mío, por decirles algo. Ahí no hay independencia. Porque podría darse un tema de conflicto de intereses, como es mi primo, puede ser que mi primo me ayude, que no diga todo, que por ahí me tape alguna cosita. Entonces siempre debe haber una independencia, una completa, digamos que no debe haber un ligamen, ¿verdad? Ni sanguíneo, ni de interés de ningún tipo. Enfoque basado en evidencia, también ya lo hemos dicho reiteradas veces, las conclusiones deben basarse solo en evidencia verificable. No es que, mire, es que eso está mal porque Juanito me dijo que a veces falla. Ajá, ¿y cómo podemos comprobar que a veces falla? Ya, yo no sé, es que Juanito me dijo. No, tiene que haber evidencia suficiente y pertinente.
Deben evitarse suposiciones o juicios sin sustento. Y el enfoque basado en riesgo. Aquí se aplica el principio de ISO 19011, que establece que la planificación y la ejecución de la auditoría deben usar el análisis de riesgos para priorizar áreas críticas, optimizar recursos y mejorar la eficacia del proceso. Ahora, técnicas de auditoría, hay un montón, chiquillos, un montón. Por aquí vamos a conocer algunas, ¿verdad? O sea, y el auditor puede usarlas todas, puede usar solamente una, puede variar de técnica a técnica dependiendo de lo que ande verificando, dependiendo del departamento inclusive. Las técnicas de auditoría permiten obtener evidencia objetiva sobre el desempeño de un sistema de gestión. Entre las más usadas son la observación visual, que es la técnica más común durante las visitas de auditoría. Consiste en revisar el entorno, procesos, documentos y registros desde diferentes perspectivas para obtener una primera impresión del funcionamiento de la organización y validar aspectos operativos o de control. También está la revisión de documentos. Aquí deriva, obviamente, de lo identificado en la observación visual. Permite comprender la estructura del sistema de gestión, verificar su conformidad con la norma aplicable y detectar posibles inconsistencias o brechas. Examen de registros es parte esencial de la observación visual. Los registros muestran evidencia histórica del desempeño del sistema y son fundamentales para demostrar conformidad y apoyar la toma de decisiones en mejora continua. Luego también está la entrevista de empleados. Aquí se busca obtener información directa de quienes realizan los procesos. Sus perspectivas permiten validar la ejecución real, identificar desviaciones y aportar criterios clave para determinar conformidad con requisitos legales, normativos y propios de la organización. Y por último, el muestreo de evidencia. Es crucial debido al tiempo limitado de las auditorías. Se analiza una muestra representativa de datos. Aquí es común, ¿verdad?, que el auditor tal vez llegue a un departamento y le diga, bueno, tráigame cinco informes de los últimos, no sé, 15 días, al azar, por ejemplo. A mí me daba gracia porque cuando participaba yo en auditorías y llegaban ahí al departamento donde yo estaba, bueno, primero las auditorías externas son avisadas, ¿verdad? Son programadas. Entonces, obviamente, todo ese tiempo de preparación, cada departamento y se pone en orden, pone la casa en orden. Si tiene algo ahí medio incompleto, pues tiene que ponerse las pilas para corregirlo. Pero era interesante porque, por ejemplo, yo lo veía en mi jefe. Mi jefe me decía, mira, tenemos que preparar por lo menos unos 5 o 6 folder, ¿verdad? Con los informes de investigaciones que hemos hecho. Chequeé que esté completo, que no le falte nada, porque si el auditor viene y me pide, usamos esos, ¿verdad? Era interesante porque de alguna manera ahí, pues, digamos que se está cuidando uno en salud, pero no necesariamente, ¿verdad? Hay una verificación real del todo. Se tiene que basar en muestras dependiendo del tiempo que tenga y si el tiempo es muy limitado, pues no hay de otra. En síntesis, estas técnicas combinadas permiten realizar auditorías más completas y confiables, generando hallazgos sólidos que contribuyen al fortalecimiento y mejora del sistema de gestión de la organización. ¿Con qué frecuencia se realiza una auditoría? Por ahí unas compañeras nos estaban comentando, ¿verdad?, por su experiencia. Pero bueno, la frecuencia de la ejecución de las auditorías depende de diversos factores. Por ejemplo, la importancia del proceso de auditar, el desempeño del proceso en el sistema de gestión y los resultados de los hallazgos de la última auditoría. ¿Cuánto tiempo puede demorarse una auditoría aplicada? La duración va a depender del tipo de auditoría, del tamaño de la empresa y de la complejidad de sus procesos. Hay variables que pueden influir en la duración. Por ejemplo, no es lo mismo auditar una pyme, una pequeña empresa, a que estemos auditando una empresa como Abbott, ¿verdad?, que tiene diferentes sucursales. Entonces,
Depende del tamaño. Cantidad de líneas de productos, grado de documentación, el estado del sistema de gestión de calidad, si es maduro, o sea, si ya tiene muchos años de haberse implementado o apenas están implementándolo. Y también la experiencia del personal auditado. De esto va a depender cuánto se puede demorar una auditoría. Más sin embargo, aquí tenemos unos numerillos para que nos hagamos una idea. Por ejemplo, si fueran auditorías internas, esto puede tener, ¿verdad?, una duración de 1 a 5 días, por ejemplo, pero va a depender de la cantidad de procesos que vayan a evaluar y del tamaño de la planta. Si es una auditoría de certificación, por ejemplo, la ISO 13485, aquí se habla de 3 a 10 días, pero vean que dice aplicada. Se habla de una primera fase que es una revisión documental y una fase 2 que es una auditoría en sitio. Una auditoría de vigilancia que se hace al año puede tardar de 1 a 3 días, porque si hablando ahora de que se va a revisar parcialmente procesos muy específicos. Auditorías de la FDA de 3 días a varias semanas inclusive, dependiendo del tipo de producto, antecedentes regulatorios y hallazgos. Y auditorías de proveedores o subcontratistas de 1 a 2 días, focalizadas en eso sí, en controles de calidad del proveedor. Ahora, no quiero que se malentienda, no es que si la empresa se va a certificar en ISO 13485 va a durar máximo 10 días haciendo el proceso. Vean que al principio de la diapositiva dice que hay variables que pueden influir en esta duración y el tamaño de la empresa es algo que generalmente, ¿verdad?, puede afectar en cuánto se pueda extender. Por ejemplo, en empresas donde yo participé, era una empresa así enorme, no era de dispositivos médicos, pero sí era enorme. Y recuerdo que la primera vez que se hizo una auditoría externa, no les miento, el personal externo tuvieron que darle una oficina completa y eran bien grandes esas oficinas porque eran alrededor de 6 personas y estuvieron ahí 6 meses. La empresa estaba, como dicen, patas para arriba. Eso era un desmadre, un desorden. 6 meses duró la auditoría, que es el proceso ahora de levantamiento de evidencias, observaciones, lo que acabamos de ver. Y luego de ahí la tarea que le toca a los auditores, que es hacer el informe, que más adelante vamos a ver. Ahora, ¿qué resultados se pueden presentar después de una auditoría? Se trabajan o se pueden obtener varios resultados. Por acá tenemos esta tablita. Por ejemplo, el auditor puede hablar de conformidades, que son evidencias que demuestran el cumplimiento total de los criterios, porque la auditoría no solamente es para ver lo malo que se está haciendo o lo que falta. La auditoría también va a resaltar las cosas buenas que se están haciendo. Y esas son conformidades. Por ejemplo, en industria de dispositivos médicos podría ser procedimientos de limpieza, validado y registros completos. También pueden encontrarse no conformidades menores, que son desviaciones puntuales sin riesgo significativo, pero incumplen un requisito. En el caso de industria médica, supongamos que se encontró un registro de capacitación con una firma que faltaba. Otros resultados son las no conformidades mayores, que esto sí es un incumplimiento crítico que compromete la seguridad, la calidad o el sistema de gestión de calidad. En la industria médica podría ser un producto liberado sin evidencia documentada de prueba funcional. También se pueden dar observaciones, que son hallazgos que podrían evolucionar en no conformidades si no se atienden. Ejemplo, un procedimiento operativo estándar o POE actualizado, pero el personal aún no estaba enterado de la última versión. Oportunidades de mejora, también es otro resultado. Son recomendaciones para aumentar la eficiencia o desempeño, no son obligatorias. Ejemplo, digitalizar registros de calibración para evitar errores manuales. Conclusiones de la auditoría, otro resultado.
evaluación final del cumplimiento del proceso o sistema respecto a los criterios. Ejemplos en dispositivos médicos puede hacer que el sistema de gestión de calidad es eficaz y mayormente conforme. Se detectaron solo 2 no conformidades menores. También se pueden generar recomendaciones que son sugerencias basadas en el juicio del auditor y ayudan a fortalecer el sistema. Ejemplo, mejorar el control de versiones de documentos externos. También están las acciones correctivas, que son actividades requeridas para eliminar causas de no conformidades. Ejemplo, crear un plan CAPA para trazabilidad incompleta. También está el informe de auditoría, que mencionaba hace un ratito, que es un documento oficial consolidado donde se van a encontrar todos los resultados de la auditoría. Ejemplo, un informe enviado a la gerencia con hallazgos, evidencias y seguimientos. Y por último, el seguimiento, que es muy importante. No sé si ustedes sabían que después de que finaliza la auditoría, perdón, y se entregan, ¿verdad?, todos estos resultados. No es que la empresa de auditoría externa, por ejemplo, se fue y si te veo no me acuerdo, no. La empresa, cuando ha generado en el informe no conformidades, menores o mayores, ¿verdad? En general, la empresa tiene que darle seguimiento y tiene que evidenciar que se hicieron las correcciones al equipo auditor. Porque de lo contrario, pues sería como, y vuelvo a tomar el ejemplo, cuando uno va al médico, ¿verdad? El médico lo manda a hacerse un examen y resulta que en el examen uno sale con los triglicéridos hasta el alma, ¿verdad? Ahí no termina el trabajo del doctor. No es que usted diga, ay, mira, salí mal, ni modo, sigo con mi vida. No, el doctor le va a decir, no, vea, mamita, papito, póngase las pilas, ocupe ejercicios, cambie su alimentación, le voy a dar un mes, venga en un mes, vuelve a hacerse los exámenes para ver cómo va. Y si en ese mes la cosa no mejoró, ahí viene otra llamada de atención, hasta que se logre el objetivo, que es que pues yo tenga o la persona tenga un nivel correcto, ¿verdad?, de triglicéridos. Entonces, bajo ese ejemplo o ese escenario funciona también la dinámica de la auditoría. Sí, a usted le dan el informe, pero ahí no es que usted agarró el papelito y los archivó y se desentendió. No, póngase a trabajar, empiece a hacer las correcciones, las mejoras que se sugirieron para que el equipo auditor vea que usted puso de su parte. Permítanme un momentito. Yo no sé por qué a mitad de clase a mí se me pega el rato. Ok, estoy de vuelta. Me disculpan, pero qué cosa más fea cuando le pica a uno la garganta. Pero bueno, entonces les decía, ¿verdad? Espero que se haya entendido con el ejemplo de los exámenes médicos que a la auditoría hay que darle un seguimiento. De hecho, los auditores utilizan un sistema, ¿verdad?, informático, donde se suben obviamente todos estos resultados de auditoría, se establecen fechas para dar el cierre a cualquier observación, a cualquier no conformidad inclusive, y la empresa tiene que darle ese seguimiento de todo lo que está mejorando, cambiando o corrigiendo. Y no solamente es poner lo hicimos y ya no, hay que subir inclusive evidencia corroborativa de que efectivamente se están haciendo las mejoras. Cindy, disculpe, ¿estaba levantando la mano o es de la vez pasada? Perdón, profe, no le he quitado, disculpe. Ah, no, no se preocupe, tranquila, mucha calma. Ok. ¿Se entendió la idea del proceso de auditoría, chiquillos? Si me confirman, por favor.
Ok, gracias Cindy. Gracias Joshua. Lidia, excelente. ¿Cómo se da seguimiento entonces a los resultados obtenidos después de una auditoría? Qué dicha Cindy, gracias. Y aquí lo vamos a ver de una forma un poquillo más puntual, ¿verdad? Aprovechando que ya hice la explicación con un ejemplo de pronto más práctico. El seguimiento ahora va a ser tan importante como la auditoría misma. Y hay varios pasos. Por ejemplo, la emisión del informe de auditoría, que lo van a hacer los auditores. El auditor va a presentar entonces este documento, que es bien amplio porque es muy detallado. Y en el documento van a aparecer las no conformidades, tanto mayores como menores, observaciones, oportunidades de mejora y evidencias recopiladas. Porque no es raro que aquí el auditor tome fotos, que lleve algún tipo de formularios que haya que rellenar, que le saque copias, ¿verdad? Documentos, todo eso es evidencia. También se va a analizar la causa raíz, ¿verdad? Ante cada no conformidad encontrada, la empresa va a tener que determinar por qué ocurrió y va a poder utilizar métodos como el Ishikawa, el 5 porqués, el ANFE y el análisis de procesos, herramientas que les van a permitir detectar la causa raíz de las no conformidades. Los planes de acción correctiva, también conocidos como PAC o CAPA. Aquí el responsable del proceso va a tener que definir cuál es la acción inmediata de contención, la acción correctiva, la preventiva, el responsable, los plazos para resolverlo y la evidencia que se requiere. La implementación del CAPA. Aquí la empresa debe ejecutar las acciones comprometidas, por ejemplo, actualizar procedimientos si fue que alguno no estaba completo, capacitar al personal, mejorar controles, modificar registros, revisar documentación técnica. También va a tener que verificar la eficacia de esas implementaciones anteriores. El auditor interno o el responsable de calidad debe validar que la acción correctiva está implementada, o sea, no solamente se puso en papel, sino que se aplicó en la práctica, que el problema no volvió a ocurrir, que se mantienen estándares de calidad y que se cerró correctamente la no conformidad. Yo recuerdo inclusive, ¿verdad?, que para este último punto, en este ejemplo que les compartía, habían situaciones que al ser no conformidades eran relativamente sencillas de corregir, pero habían otras que no eran tan sencillas. Por ejemplo, en temas de capacitación, recuerdo que el equipo de auditoría pues presentó que una no conformidad era que el personal, y era todo el personal de la empresa, que éramos, no sé, como unos, ¿qué será? 5,000, 6,000 personas tal vez, porque era bien grande aquí en Costa Rica y fuera también de Costa Rica. Estaba exigiendo que todo el personal llevara capacitación, ¿verdad? En un tema ahí X. Eso no se puede hacer en un día, en una semana, ni siquiera en un mes. Y no era una capacitación que se pudiera dar en 15 minutos. Eran capacitaciones que, aunque se intentara hacer muy concretas, mínimo eran 2 horas. Entonces, sacar al personal de sus labores para que recibiera capacitación, eso era algo, bueno, tremendo. ¿Qué pasa? Que la empresa lo que hacía era, primero los auditores daban un plazo, ¿verdad?, para respuesta y la empresa tenía que negociar, inclusive, porque pues se presentaba la dinámica del negocio que no era factible, como que simplemente venir y sacar, no sé, de 1,000 en 1,000, ¿verdad? Recibir capacitación, eso requiere tiempo, espacio, alimentación, qué se va a hacer con los puestos o con las tareas que no se están realizando por el personal que está en capacitación. Bueno, en fin, eran cambios de horario, era algo súper complejo. Al final se logró hacer la capacitación como en 7 meses de todo el personal, pero sí fue algo, bueno, súper rudo y había que estarles dando a los auditores evidencias del proceso de avance de capacitación. Entonces,
Cada mes se les decía a ellos o se subía a la plataforma, bueno, ya se lograron capacitar tantas personas de tales áreas, faltan tantos y ahí se iba dando el seguimiento. Y también el último paso, que es el cierre formal. Aquí, una vez que se han validado las correcciones, el auditor o el equipo auditor va a hacer el cierre oficial de las no conformidades, se va a actualizar el sistema de gestión de calidad y se deja evidencia documentada. En auditorías externas, hablando de certificaciones o de FDA, se debe entregar un seguimiento al organismo certificador o autoridad. Pueden pedir evidencia adicional inclusive y pueden requerir auditorías de seguimiento para ver si efectivamente las correcciones que se dicen se hicieron fueron realmente aplicadas o no. Entonces, este es un proceso pues bastante complejo pero necesario. Ahora bien, ¿cuál es el perfil y las competencias del auditor? Esas compañeros y compañeras que a veces vemos por ahí que a veces parecen no tener muchos amigos por las labores que realizan. Bueno, el auditor debe demostrar siempre un pensamiento crítico, ser objetivo, tener habilidades de comunicación. Aquí no funciona una persona que sea tímida, por ejemplo. Manejo de evidencia y la capacidad de análisis. Debe basar los resultados de auditoría, como ya lo hemos dicho un montón de veces, en evidencia verificable. Las etapas de la auditoría prácticamente son 4. La planificación, ¿verdad? El equipo que va a participar del proceso, obviamente, antes de llegar a hacer su trabajo, tiene que planificar qué se va a hacer, cómo se va a hacer, en cuánto tiempo se va a hacer, quiénes van a participar, cuáles son los recursos que se requieren, cuáles son los criterios que se van a utilizar. Luego viene la ejecución, que propiamente es el trabajo de campo, donde se aplican las diferentes metodologías que ya vimos, como entrevistas, revisión documental, observación. Luego viene la etapa de documentación de todos los hallazgos que se hayan encontrado y la reunión, que no lo mencioné. Generalmente hay una reunión de apertura y una de cierre. Entonces, antes de hacer la auditoría, se hace una reunión con todas las partes involucradas, se les explica la dinámica, el proceso, qué se va a hacer, cómo se va a hacer. Y cuando termina el proceso, ¿verdad? Después de días, semanas o meses, dependiendo de la duración, se hace una reunión de cierre para comunicar de forma generalizada lo que se encontró. Pero propiamente la información oficial se va a tener solo en el informe. Bueno, este es un pequeño esquemita, ¿verdad? Precisamente de esos cuatro etapas del proceso de auditoría, que ustedes la pueden verificar con más detenimiento. Esta está en la diapositiva número 30 por si quieren anotarlo. ¿Cómo se realiza una auditoría? Bueno, la realización de una auditoría va a tener, por supuesto, un inicio con una aprobación y una publicación del programa de auditoría. Luego se va a dar una revisión inicial de los documentos asociados al proceso, con los que se va a definir el plan de auditoría y se van a elaborar las listas de chequeo para una correcta programación. Generalmente los auditores trabajan con listas de chequeo, es mucho más funcional. En lugar de llegar a preguntarle a alguien, a ver, ¿qué le pregunto? No, mejor me voy a guiar con una lista de chequeo y de esa manera puedo recabar información más objetiva y estandarizada. Esta secuencia de pasos iniciales estará contemplada en la planificación, diseño e implementación desde la perspectiva netamente de la planeación plasmada en el capítulo 5 de la norma ISO 19011. Los numerales del capítulo 5 de esta norma, lo habíamos visto en un recuadro al principio, que era un resumencito. Se va a encontrar aspectos como las generalidades, el establecimiento de objetivos del programa de auditoría, determinación y evaluación de riesgos y oportunidades, establecimiento de programas de auditoría, implementación de seguimiento del programa de auditoría y la revisión y mejora del programa. Bueno, hasta aquí es lo que nos interesaba conocer, ¿verdad? De forma generalizada acerca de las auditorías. Y aquí vamos a empezar a entrar un poquitito, ¿verdad? Una pinceladita de lo que es la norma ISO 13485, versión 2016. Esta norma es una norma enfocada en el sistema de gestión de la calidad
para industria de dispositivos médicos. Entonces, ojo con esto. Para ver si yo lo había puesto por aquí. No, este no lo puse aquí. Momentito. Si yo les digo a ustedes, chiquillos, la norma ISO 13485 la podemos aplicar para industria automovilística, ¿cuál sería la respuesta? ¿Quién me ayuda? Vuelvo a preguntar. La norma 13485 puede servir para aplicarlo a la industria automovilística, ¿sí o no? Lidia dice que no. Adriana dice que no. ¿Uno más? ¿Quién me ayuda? Uno más, uno más. ¿Quién me ayuda? ¿Será que me dejaron sola? ¿Solo estamos por aquí? No. Ah, ok, ya apareció Ivonne. Gracias, Ivonne. Excelente. No. Correcto. Dylan, gracias. Excelente. No. Esta norma es exclusiva para industria de dispositivos médicos. No sirve para ninguna otra industria. No sirve. Ojo con eso, ¿verdad? Y ojo con los numeritos. 13.485. Esta norma es internacional, como todas las ISOs, y establece requisitos para un sistema de gestión de calidad específico en el diseño, fabricación, distribución y servicios relacionados con dispositivos médicos. ¿Para quién aplica? Para fabricantes de dispositivos médicos, para distribuidores, para autoclaves, laboratorios de esterilización, para empresas de software médico, para importadores, obviamente de dispositivos médicos, y para empresas que brindan servicios asociados. Todos estos pueden certificarse en esta norma, porque todos tienen que ver con dispositivos médicos. Ojo con eso. ¿Cuáles son los 8 requisitos de la norma 13.485 para auditorías? Número 1. Debe establecerse un programa de auditorías internas para poder optar por esta norma, por esta certificación. La organización debe planificar y mantener un programa documentado de auditorías que considere el estado y la importancia de los procesos, los cambios que afectan el sistema de gestión de la calidad y los resultados previos de auditorías. Este programa debe incluir la frecuencia de auditorías, los métodos, responsabilidades, requisitos de planificación y reportes. El siguiente requisito es: las auditorías deben determinar si el sistema de gestión de la calidad cumple con requisitos propios de la organización, requisitos de la ISO 13485, requisitos legales y regulatorios aplicables, y si el sistema está implementado y se mantiene eficazmente. El tercer requisito es la selección de auditores y realización objetiva. La organización debe seleccionar auditores que aseguren imparcialidad y objetividad, evitar que auditen su propio trabajo, por supuesto, y definir criterios de competencia. El cuarto requisito, planificación de auditorías. Cada auditoría debe planificarse considerando el alcance, criterios de auditoría, responsabilidades, métodos, reuniones de apertura y cierre, comunicación de hallazgos. Todo esto ya lo hemos visto. El quinto requisito, registros y documentación. Deben conservarse registros que incluyan resultados de auditoría, evidencias objetivas, no conformidades encontradas, acciones tomadas. Estos registros forman parte de los registros obligatorios del sistema de gestión. Sexto requisito, acciones correctivas y de seguimiento. Cuando se identifiquen no conformidades, se debe tomar acciones correctivas oportunas y realizar seguimiento para verificar la eficacia de esas acciones y el cierre adecuado de las no conformidades. El séptimo requisito, integración con la mejora continua. Los resultados de las auditorías deben alimentar la revisión por la dirección,
contribuir a la toma de decisiones para mejorar procesos, ajustar recursos y cumplir requisitos regulatorios. Y por último, requisito número 8, cumplimiento regulatorio. En dispositivos médicos, la ISO 13485 exige que las auditorías consideren requisitos regulatorios como las buenas prácticas de manufactura, requisitos locales de auditoría sanitaria y registros de trazabilidad y control de documentos. Un resumen rápido, la ISO 13485 entonces exige que las auditorías internas sean planificadas, objetivas, documentadas, basadas en competencias, con registros completos y con acciones correctivas verificadas, asegurando el cumplimiento tanto con la norma como con los requisitos regulatorios de dispositivos médicos. Así que si una empresa se quiere certificar en esta norma, sí o sí tiene que aplicar auditorías internas. O sea, es requisito. ¿Qué función tienen las auditorías en industria de dispositivos médicos? Bueno, estas auditorías cumplen un rol crítico en la fabricación de dispositivos médicos, porque recordemos que la calidad y la seguridad del paciente son fundamentales y la única forma de garantizar esto es a través de auditorías. Las principales funciones de las auditorías son verificar el cumplimiento regulatorio. Por ejemplo, estas deben asegurar que la organización cumple con todas las normas y los requisitos legales, por ejemplo, con la norma 13485, con regulaciones de la FDA, con regulaciones europeas, y esto va a ayudar a evitar sanciones, rechazos de productos o retiros del mercado. También permite evaluar la eficacia del sistema de gestión de calidad. ¿Por qué? Porque va a permitir verificar si los procesos están correctamente implementados, documentados, controlados y funcionan según lo planificado. También identifican las no conformidades, los riesgos y oportunidades de mejora. Las auditorías aquí van a detectar desviaciones que pueden impactar la calidad de los dispositivos médicos. Por ejemplo, fallas de documentación, procesos inconsistentes, falta de controles y errores de trazabilidad. También garantizar la calidad y la seguridad del producto. ¿Por qué? Porque las auditorías van a validar que los controles de calidad aplicados durante la fabricación, ensamble, pruebas y liberación del producto sean confiables. También brindan confianza a clientes, distribuidores y organismos reguladores. Las auditorías internas y externas van a demostrar la transparencia y responsabilidad que tiene la empresa con la gestión de la calidad. ¿Ustedes qué opinan? Un cliente, si tiene sobre la mesa 12 empresas que pueden producirle el dispositivo que él necesita, pero una nunca se ha auditado, no tiene departamento de auditoría, pero otra tiene departamento de auditoría interna y además tiene una alianza o un contrato con una empresa externa de auditoría, ¿a cuál va a escoger? Obviamente a la que está preocupada en vigilar que todo esté en orden a través de las auditorías. Ahí va a haber mayor confianza y transparencia de que lo que esa empresa ofrece sí se cumple, porque la auditoría va a detectar todo lo que está haciendo y si hay algo que no está cumpliendo, obviamente la empresa está en obligación de resolverlo. ¿Qué ocurre si una auditoría revela no conformidades graves? Ojo con esto. Se puede rechazar el registro sanitario, o sea, se cierra el chinamo para la venta del producto. Se puede suspender la certificación, en este caso la ISO 13485, o sea, no va a poder comercializar productos ni hablando internacionalmente, ¿verdad? El producto puede ser retirado del mercado, que de hecho es un tema que vamos a ver después. Se prohíbe la venta o la distribución hasta que se corrija el problema y esto obviamente representa pérdidas importantes. Aumenta la vigilancia por parte de la auditoría, de la autoridad, por ejemplo, para una autoridad como la FDA, darse cuenta que una empresa, pongámosle el nombre que ustedes quieran, salió mal
con muchas no conformidades graves, esa autoridad va a estar, como dicen, con la lupa, vigilando cada movimiento de esa empresa, porque una no conformidad grave no es algo que se deba dar de forma regular, menos en industria médica. En dispositivos médicos esto puede detener completamente la comercialización de los productos. Así que las no conformidades graves son muy graves en este tipo de empresa. Ahora bien, a lo largo de la clase hablamos de sistemas de gestión de calidad, de auditorías y del ciclo de Deming, ¿verdad? El PHVA. ¿Cómo se integran estos tres elementos? Vamos a ver. El sistema de gestión de calidad, repasemos, tiene como función ser el marco general de la gestión de la calidad. Se relaciona con procesos, políticas y controles. El ciclo de Deming o el PHVA es el método para mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad. El sistema de gestión de calidad funciona siguiendo el ciclo de Deming. Las auditorías son parte del paso número 3 del ciclo de Deming, que era verificar. O sea, que las auditorías generan una evaluación formal del sistema de gestión de calidad. En resumen, el sistema de gestión de calidad es el sistema estructurado para asegurar la calidad y el cumplimiento en dispositivos médicos. Las auditorías verifican que también funciona ese sistema. Y el ciclo de Deming es la metodología que permite mantener y mejorar ese sistema de gestión de calidad. La auditoría pertenece a la fase número, mira aquí dice 5, tengo que corregir eso. Bueno, a la fase V, que es verificar, que es la fase número 3 del ciclo. En conclusión, para exportar cualquier dispositivo médico, las empresas en Costa Rica deben cumplir con lo que exige el país destino, lo que usualmente incluye auditorías externas o certificaciones, en este caso la 13485 para dispositivos médicos. Las auditorías son un elemento crítico para poder fabricar, distribuir y comercializar dispositivos médicos. Funcionan como un mecanismo formal para demostrar seguridad, calidad y cumplimiento regulatorio. Requisitos indispensables para acceder a mercados nacionales e internacionales. O sea, es como una llave de acceso. Las auditorías son esenciales para poner un dispositivo médico en el mercado, porque validan el cumplimiento del sistema de gestión y las normas, garantizan la seguridad y la calidad del producto, permiten obtener certificaciones regulatorias para la venta y aseguran la vigilancia continua durante toda la vida del producto. Sin auditorías adecuadas, no es posible fabricar ni comercializar dispositivos médicos de forma legal y segura. Así que vean la relevancia de las auditorías, chiquillos y chiquillas. Y bueno, esto es lo que teníamos para la clase de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún aporte, podemos aprovechar el espacio. Gracias también ahí a los otros compañeros que respondieron la pregunta que les había hecho hace un ratillo. Preguntas, chicos, chicas, si no me ayudan con un dedito arriba para confirmar que está todo claro, por favor. Gracias. Excelente. Bueno, aquí en plataforma ya tenemos habilitado el examen. Tenemos habilitado el examen. Con gusto, Cindy, excelente. Y como vemos, el examen cierra de hoy en 8, que cae 3 de febrero a las 12 mediodía. Como siempre, si hubiera alguna preguntita ahí en el transcurso de la semana, por favor, vía correo IPEA, se identifican, me recuerdan qué día reciben clases. Si son preguntas de examen, por favor, tómenle en pantallazo la pregunta del examen y me la mandan para así agilizar el tiempo de respuesta, ¿verdad? Si fuera el caso.
De mi parte, chicos y chicas, sería todo por hoy. Agradecerles el tiempito, la dedicación que le dan a estas clases. Gracias a los que participaron, animar a los que aún no participan para que lo puedan en el futuro. Con todo gusto, Dylan, y pues que tengan una feliz noche. Hasta pronto, nos vemos la otra semana si Dios lo permite. Buenas noches.